Es un tema que es pues maravilloso, ¿verdad? Y seguramente nos va a dar conocimiento y bendición. Ira y consuelo. Ira y consuelo dentro de esta serie de mensajes que hemos estado tratando sobre la historia del arca y Noé. La semana pasada veíamos y hablábamos un poco al respecto de lo que sucedió con el cuervo y con la paloma. Y cómo los cuervos son un símbolo del ser humano que abandona, que tiene este espíritu de cobardía, que pronto se echa para atrás de sus palabras. Yo creo, alguien me decía la semana pasada, yo creo que yo soy más cuervo o sea, yo creo que he dejado más que me hayan dejado a mí. Yo creo que todos hemos dejado y nos han dejado, ¿sí? De alguna manera todos hemos tenido esta doble y terrible y dolorosa experiencia, el abandono, ¿verdad? Sin embargo, aunque el abandono en la mayoría de los casos es una experiencia dolorosa, déjenme quitarle en la mayoría de los casos. En todos los casos, que te abandonen es una experiencia dolorosa. Yo creo que hasta cuando te abandonan en una cita para tomarte un café, ¿no? Sientes feo. De que te quedas a ver con alguien para platicar y no llegan, ¿sí? No respaldan sus palabras. Que alguien te traicione, por supuesto, es muchísimo más difícil. Que alguien te dé la espalda o que alguien te abandone después de haber realizado una serie de promesas es todavía mucho más doloroso. Sin embargo, una cosa es que que una persona te abandone, sea quien sea, y otra que Dios te abandone. Incluso la palabra de Dios da por hecho que si te abandonaran las personas más importantes en tu vida, ¿quiénes son las personas más importantes en tu vida? Tus padres, ¿verdad? La palabra de Dios da por sentado que incluso si ellos te abandonan, es una experiencia soportable y superable. Porque aun si tus padres te abandonan, con todo Dios hará algo para que no te quedes solo y para que esa experiencia dolorosa de sufrimiento puedas superarla y puedas salir adelante, ¿sí? Así que incluso esa experiencia es soportable y superable, pero que Dios te abandone, eso sí sería terrible. ¿Ustedes creen que sea posible que Dios nos abandone? ¿Ustedes creen que sea posible que Dios los abandone? ¿Que Dios abandone a las personas? ¿Que Dios abandone a su pueblo? Acá no sé si alcanzan a escuchar, hay algunos sís, hay algunos nos. ¿Qué piensan ustedes allá donde lo están escuchando, donde están viendo este CD? ¿Dios haría algo semejante? Bueno, la historia del arca responde a estas preguntas. Y hoy nos va a dar una instrucción, esta historia, que puede, si tú quieres, cambiar el rumbo de nuestras vidas. ¿Alguien está interesado? ¿Alguien quiere saber esto? ¿Alguien tiene necesidad de la palabra de Dios? Levante su mano y ahí en su lugar digan: Señor, tú conoces mi necesidad. Habla mi vida de tal manera que el día de hoy salga de este lugar con bendición, con dirección diferente para transformar mi vida, para transformar mi oscuridad en luz, en esperanza, en bendición, en sanidad y en todo tipo de bien. ¿Ustedes lo creen? En el nombre de Jesús, amén. Nosotros no podríamos imaginar que Dios abandone a alguien, y menos a Noé y a su familia, los justos, los únicos justos, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Que algo así estaba sucediendo.
en la historia del arca. Si Noé era un varón justo, ¿por qué lo abandonaría? Bueno, para responder a esta pregunta, precisamente necesitamos saber y conocer y hablar de la ira de Dios. La ira, ¿qué es la ira? La ira es una emoción, como la alegría, como la tristeza. ¿Alguien de aquí está alegre? Esa es una emoción. ¿Alguien aquí está triste? ¿Se imaginan un triste que dijera sí? No, ¿verdad? El triste ni siquiera respondería, ¿no? Con cara como de que pasó toda la noche con el dios ¿cómo se llama este? El dios de porcelana, ¿cómo se llama este? Allá en el baño, ¿verdad? Con una buena diarrea toda la noche. ¿Verdad? La ira también es una emoción. Y la ira es parte de nuestra constitución humana. ¿Hay algo malo con la ira? No. Es parte de nuestra constitución humana. Y ojo, ojo por favor, como parte de nuestra constitución humana, es parte de eso que nos hace semejantes a Dios. Porque nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Eso quiere decir, mis queridos, que Dios experimenta alegría. Eso quiere decir que Dios se pone triste. Pero eso también quiere decir que Dios experimenta ira. Y yo no sé por qué algunas personas piensan que cuando hablamos de Dios y emociones, es como si fuera una figura, como si fuera una metáfora, como si fuera una analogía. La ira de Dios, y es una analogía. No. Cuando Dios se enoja, es de verdad. Es de verdad cuando Él se pone alegre. No finge cuando Él está triste. Y cuando Él se enoja, es de verdad. Él se enoja. Y para que tengas una idea de esto, piensa en ti. ¿Cómo te pones tú cuando te enojas? A mí me da mucha risa porque hay personas que dicen, cuando estamos allá platicando en alguna consejería, dicen, es que yo tengo el carácter muy fuerte, muy pesado. No es cierto. O sea, no es esa persona. Miren, todos tienen la capacidad de enojarse. ¿Cómo se ponen ustedes cuando se enojan? Da miedo, ¿no? Porque no eres tú. ¿Sabes lo que da miedo? La ira. Lo que hace la ira en una persona. ¿Qué hace la ira en una persona? La transforma. Alguien por ahí decía, me pongo verde, porque es esa historia del hombre verde, ¿no? De Hulk, que todo el tiempo está enojado. Sí descubrieron el secreto, ¿no? Él todo el tiempo está enojado, solamente controla su enojo por momentos y es cuando va a la normalidad. Pero todos nosotros tenemos la capacidad de enojarnos y cuando nos enojamos, nos transformamos. Y cuando nos transformamos, una de las cosas que sucede con la ira del ser humano es que afecta negativamente, rebasa los límites. Y muchas veces le toca acciones de ira a personas que no tienen absolutamente nada que ver, ¿no? ¿A quién le ha pasado esto? ¿Sí les ha pasado o no? Que después te dicen, híjole, le grité, le dije y no tenía absolutamente nada que ver. ¿Cómo decimos? ¿Perdí qué? Perdí el control, perdí la cabeza, perdí los estribos, eso lo dirían los caballos, ¿verdad? Y utilizamos figuras para hablar de que rebasamos esos límites, de que cuando nosotros nos enojamos hay que tener cuidado. La ira de Dios, mis queridos, digan todos, es justa. Díganlo todos otra vez, la ira de Dios es justa.
Pero sucede algo parecido que con la ira humana. Desde nuestra perspectiva, parecería que la ira de Dios es desproporcionada, que rebasa los límites, que no es justa. Y eso era lo que estaba pasando con Noé. ¿Me entendieron esto? ¿Me entendieron esto? Más o menos. Abran sus Biblias, por favor, en Génesis 7. Por favor. Nuestra ira es semejante a la ira de Dios, porque nosotros somos hechos a su imagen y semejanza. Solo que nuestra maldad hace que nuestra ira rebase esos límites, que destruya y que le toque a personas que no debería de tocarles cuando nos enojamos, o hace que descarguemos sobre personas acciones desproporcionadas que no deberíamos de aplicar, ¿sí? Y por eso vemos de repente un padre que golpea o castiga o regaña u ofende a su hijo y ya se sale de los límites. Pero la ira de Dios es, díganlo todos, es, otra vez es. Sin embargo, desde nuestra perspectiva, podríamos pensar y decir, Dios se está pasando. Esto es desproporcionado. Esto es injusto. Y vamos a aprenderlo desde la perspectiva de Noé. Capítulo 7, versículo 24, por favor. ¿Lo tienen ahí? Dice, y prevalecieron las aguas sobre la tierra, ¿cuánto? 150 días. Por favor, pongan atención acá. 150 días. ¿Saben cuánto es eso? Alguien me va a decir 150 días. 5 meses. Son 6 meses. ¿No? 5 meses. Pero son casi 6 meses porque se acuerdan que se metió antes de que no, se metió al arca y pasaron 7 días. ¿Se acuerdan? Por favor, ubíquenlo. Ayúdenme. Y ubíquense ustedes con Noé en el arca. Por favor. Cuando Noé y su familia entraron al arca, ellos solo sabían 2 cosas. Que Dios estaba, ¿cómo creen? Muy enojado por la maldad del ser humano. Y la otra cosa que sabían era que iba a venir un diluvio. Vieja, apúrate porque viene el diluvio. ¿Qué es un diluvio? No sé, pero apúrate porque ahí viene. ¿Qué conocimiento tenía Noé del diluvio? Nada. Si acaso tal vez lo único que sabía Noé de un diluvio es que tenía que ver con agua, porque tenía que hacer un arca. Pero Noé sabía lo que era un diluvio. Podía picarle a internet y decir diluvio. Abundancia de muchas cosas. Abundancia de agua. No podía hacer eso. Él no sabía lo que era un diluvio. Entonces cuando él se mete al arca con su familia y todos los animales, la única información que tiene es que Dios está muy enojado y que viene el diluvio. ¿Sí? No sabía de qué se trataba, no sabía qué pasaría, no sabía cuánto duraría. ¿Están conmigo en el arca? Entonces imagínalos después de 5 meses de solamente escuchar tormentas, truenos y sentir las aguas de acá para allá, ¿sí? En un mar interminable literalmente. ¿Sí te estás ubicando? 5 meses.
Un día, otro día, 3 días, 5 días, una semana, 2 semanas. ¿Están bien? Truenos afuera, oscuridad. ¿Cómo habrá estado el cielo? No, tampoco me digan tan feo, ¿eh? ¿Me explico? Truenos, esa cosa. Y adentro no tenían cable, no tenían series, no tenían ni juegos de mesa. Lo único que tenían era los animales y lo que viene con los animales. Ellos. Y Dios, ¿qué les dijo durante esos 150 días? No les dijo absolutamente nada. Meses de tormenta, silencio de Dios. ¿Qué pudieron haber pensado ellos? ¿Qué creen? Exactamente. Dios ya se olvidó de nosotros. Se enojó tanto que ya nos tocó a nosotros de refilón. Meses de tormenta, silencio de Dios. Meses de tormenta, silencio de Dios. Mira, mi querido, te lo repito. Tú y yo podemos soportar que nos abandone cualquier cuervo, cualquier cobarde. Incluso si ese cobarde es nuestro padre o nuestra madre. Con todo el dolor que podamos sentir los enamorados, que se vaya un baquetón o que nos deje una bigotona, por mucho que nos duela, vamos a salir adelante, vamos a salir adelante. Sí. Ahora incluso ustedes y yo tenemos una promesa de parte de Dios. Él va a mandar a esos que nos abandonaron a que nos alimenten y nos fortalezcan en nuestro camino. Si ustedes dicen, ¿qué promesa es esa? Tienes que ver el mensaje pasado. Es impresionante cómo la semana pasada estoy hablando y les estoy diciendo, no abandones. Y esta semana, hoy, ya ha habido abandonos. Porque el que abandona, al rato va a estar sirviéndole al que abandonó. ¿Alguien podría decir amén a eso? ¿Alguien podría decir gracias a Dios por eso? El único que no podría decirlo es el cuervo, ¿verdad? Todos podríamos soportar que nos abandonen los cobardes, los que no saben respaldar sus palabras. Dios va a hacer algo, pero que Dios te abandone, eso es algo que nadie podría aguantar, pero que sí es posible. Y es posible por la ira de Dios. ¿Se había olvidado Dios de ellos? ¿No? Chécate lo que dice el siguiente versículo, el 8:1. ¿Qué dice ahí? Y se acordó. ¿Dios se había olvidado de ellos? Sí, se había olvidado de ellos. Pero alguien podría decir, pero si Dios es omnisciente, ¿saben lo que es omnisciente? ¿Que todo lo siente? No. Omnisciente es que todo lo... Si Dios es omnisciente, es imposible que se olvide de algo. Esto es verdad, aunque también es cierto que Dios olvida. ¿Dios puede olvidar? ¿Dios olvida? Digan fuerte, sí. Solo que su olvido es diferente al nuestro. Te voy a mostrar un texto, por favor. Ve a Isaías capítulo 43, versículo 25. Siéntese bien.
Isaías 43, versículo 25. Les pregunto que si están bien, porque algunos los veo así como con cara de enfermos. Y si están enfermos, ahorita vamos a tener tiempo para sanar. La palabra de Dios te va a sanar si pones atención. 43, 25. Cuando lo tengan, díganme ya, por favor. Gracias. Dice ahí entonces, 43, 25. Fíjate, dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. ¿Y qué dice ahí? Y no me acordaré de tus pecados. ¿Es verdad o es mentira? Es verdad. Dios no va a andar jugando a que te dicen más o menos ahí las cosas. Es verdad. Dios no se va a acordar de nuestros pecados. ¿Dios olvida? Díganlo fuerte. Sí, Dios olvida. ¿Dios puede olvidar? Es omnisciente. ¿Pero puede olvidar? Sí. ¿Están cansados? ¿Dios olvida? ¿Es omnisciente? Sí. Dios no se va a acordar de nuestros pecados. Pero el día del juicio ante el juez Jesucristo nos va a presentar todos nuestros pecados. Todos. Y los va a hacer públicamente. Los que tienen menos de 20 años, por favor, escuchen esto. Los que tienen más de 20 años, pues ya no estamos. Nosotros, la diferencia está aquí, pon atención. Nosotros olvidamos porque no recordamos la información. ¿A qué venía? ¿Alguno por aquí? ¿No? Te vas, ¿no? Ya estás ahí y te acuerdas. ¡Ay! Regresas y otra vez se te olvida. Nosotros olvidamos por nuestra propia corrupción, por nuestro propio proceso de degeneración, nos estamos echando a perder. Y no podemos, y no tenemos nosotros todos los hábitos y la disciplina para mantener una mente en buenas condiciones. ¿Se acuerdan de cuál fue el texto con el que inicié la semana pasada? Nosotros olvidamos porque no recordamos la información. Dios olvida, ojo, porque decide no tomar en cuenta a algo. Dios olvida porque decide no hablar de un tema. El olvido de Dios no es porque no recuerde, es porque decide no tomar en cuenta algo o a alguien. El olvido de Dios, cuando Él se olvida de nuestros pecados, es porque Él no va a hablar de nuestros pecados, ni contigo ni con nadie. No, bueno. No. No, bueno. Miren, les digo que están libres de toda culpa eterna y ustedes. Ya olvídense de hacer, antes por lo menos era así como que, ¿y eso qué? No, ahora ya sí. Como esos perritos que se les cuelgan los cuchitos. Cara de impávidos. Espero que allá sí estén gritando de alegría. Porque Dios no va a hablar de tus pecados ni contigo ni con nadie. Dios decide no tomar en cuenta, por eso olvida. ¿Estás entendiendo eso? ¿Dios olvida? Entonces Dios olvidó a Noé, el justo. Sí. Dios olvidó a Noé, el justo. Pero sí es justo. Ojo. La palabra que se utiliza para Dios en este versículo, en el versículo 8.1, la forma en la que está escrito no es solo Dios, sino que dice Dios en su atributo de justicia. Eso es lo que dice en el original.
Esto indica que él estaba ejecutando justicia, que él estaba enviando juicio en todo ese tiempo sobre la tierra. Levante su mano, ¿quién está acá conmigo? Gracias a Dios. Él estaba ejecutando juicio. Él estaba ahí, esa palabra, y Dios se acordó, habla de Dios en su atributo de justicia, o sea, él estaba ejerciendo su atributo de justicia al enviar juicio a la tierra. Él estaba enviando su juicio. Ahora fíjense, por favor, fíjense en esto. Si Dios hubiera matado a Noé y su familia en ese momento, ¿están acá? Si Dios hubiera matado a Noé y su familia en ese momento, ¿hubiera sido injusto? En lo absoluto. Noé y su familia eran pecadores y merecían muerte. Pero ahora ya habían demostrado fe. Por lo tanto, ¿qué tenían? Vida. Si morían olvidados dentro del arca, ¿irían a una vida eterna con Dios? ¿Es injusto eso? Díganlo fuerte. No. ¿Se dan cuenta? O sea, Dios pudo haberse olvidado de ellos por completo y aún así iba a permanecer su justicia. ¿Quién de aquí es salvo? Levanten su mano y digan, si Dios se olvida de mí, gloria a Él, porque soy salvo. Qué impresionante es esto, ¿no? ¿Quién quiere que Dios se olvide de ustedes? Entonces Dios es como el hombre, el varón que le va mal en el trabajo y llega a casa y arremete contra esposa e hijo cuando llega a casa, ¿no? O como la mujer con cambios ahí en su organismo, mucho que lavar, mucho que plantar y le grita a sus hijos. ¡Ah! Por supuesto que no. Pero es aquí donde viene una de las enseñanzas más hermosas de la palabra. Por lo que te digo, no pierdas detalle. Ya vimos que Dios no es injusto. Si hoy Dios se olvidara de ti y te dejara solo en esta vida, ¿estaría bien? ¿Y seguiríamos viniendo aquí a alabarlo? Porque hay muchos que sujetan la adoración de Dios a cómo le vaya en esta vida, ¿verdad? A lo que Dios haga. O a cómo le vaya. Si le va bien, lo adoro. Si le va mal, no lo adoro. Y Dios dice, ay, ¿cómo? Por favor, no me hagan eso. ¿Quieres conocer a uno que y porque Dios anda buscando a los que le adoran en espíritu y en verdad? ¿Quieres conocer uno que le adora en espíritu y en verdad? Pase lo que pase, le adora. ¿Hay alguno aquí que sea así? ¿Quién podría alegrarse junto conmigo de verdad? Que dijeran, aunque Dios se olvide de mí, yo lo voy a seguir adorando. ¿Hay alguno aquí? Gracias a Dios por ustedes. Pero viene la enseñanza. La próxima semana se las doy. Dios es completamente justo. Díganlo, díganlo. Díganlo una vez más. Muy bien. Su justicia y sus juicios son completos. Y cuando este atributo entra en acción, ¡cuidado! Será más mortal que cualquier plaga. ¿Le suena? Eso fue lo que experimentó Faraón. El juicio de Dios. ¿Sí saben la historia del Faraón? Faraón relacionado con las plagas. Así como los pueblos que estaban alrededor del pueblo hebreo, bárbaros, esos pueblos bárbaros, los amorreos, los filisteos, los persas,
y muchos otros pueblos han experimentado el juicio de Dios. Y su juicio es justo y es muy bien, perfecto, completo. Por supuesto, el pueblo elegido de Dios no solo no ha sido la excepción, no solo no ha dejado de ser la excepción de ese juicio, sino que el pueblo de Dios es el blanco principal de la justicia y del juicio de Dios. Repito, aunque los demás pueblos han recibido el juicio de Dios, como los egipcios, ¿quién se alegra de que los egipcios hayan recibido el juicio de Dios? ¿Nada más 2 personas? Ay, sí, y cuando cantamos acá, la, 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 ¿no se alegran? ¿Quién se alegra de que Dios haya echado a la mar los carros del faraón? ¿No se alegran? Ah, entonces, ¿por qué ponen su cara de muchos ahorita? Ay, no, pastor, ¿cómo cree? No, ¿cómo crees si yo no? ¿Nos alegramos o no nos alegramos? Sí, Señor. ¿Quién se alegra de que Dios lo defienda? Pero de todos los pueblos sobre los cuales Él pone su juicio, el principal, el más importante, el blanco principal es su propio pueblo. ¿Quién se alegra de eso? Si no me crees, solamente tienes que entrevistar a algunos de los reyes que están en los libros de los reyes y te darás cuenta de lo que estoy diciendo es verdad. Y esto es porque Él quiere que seamos verdaderamente especiales. Por eso tenemos que alegrarnos. Solo que en ese proceso podríamos morir. ¿Me entendieron? Esto no es un juego. Él aplica su juicio principalmente sobre su pueblo. Solo que cuando Él aplica su juicio sobre su pueblo, lo hace por una razón, que Él quiere hacernos verdaderamente que resplandezcamos en su justicia. Él quiere que realmente nos notemos. Pero en ese proceso podríamos morir. Y no es un juego. Esto es así, mis queridos, porque su juicio es completo. No estamos hablando de juegos. Así que su juicio, por ser completamente justo, ojo, no se va a detener hasta que su juicio termine. Cuando Él establezca juicio sobre alguien, no se va a detener hasta que termine ese juicio y quede completamente satisfecho. ¿Entienden esto? ¿No? Porque Él es completamente justo. Porque Él no está jugando. En este proceso vamos a ser perfeccionados, porque ese es el objetivo, pero también podríamos morir. Como su juicio es completo, su juicio no se va a detener hasta que quede completado o se cumpla. Híjoles, aquí es donde está el momento de mayor ataque en este momento. Vamos a tomar un segundo. Voltea con la persona que está a un lado y dile, ayúdale, y dile, oye, necesitas escuchar esto, ayúdale. Dile, ¿qué necesitas? ¿Qué te traigo? Ayúdense. Dile, atiende esto. Es en serio, ¿eh? No es para que estén ahí, ay, no, es en serio. Porque aquí viene una de las enseñanzas más importantes. ¿Estamos listos? Dios no va a detener su juicio hasta que su juicio termine o se cumpla la única cláusula que hay para que su juicio se detenga.
¿Listos? Intercesión. Intercesión. Dios ha sujetado el ejercicio de su juicio a tan solo una persona que se levante e interceda. Pueden ser muchas, pueden ser varias, pero con una basta. Y te voy a dar 2 ejemplos. En Génesis 18:32, para que tú tengas el dato. Génesis 18. Se narra la historia de Sodoma y Gomorra cuando llegaron al colmo de Dios. Dios iba a destruir a estas ciudades por su terrible maldad. Iba a arrasar con todo y con todos. Pero Abraham se levantó e intercedió. ¿Y si hay 50, Señor? Pues por esos 50 no la destruyo. ¿Y si hay 40? Pues por esos 40 no la destruyo. Y así se fue hasta 10. Uno que se levantara. El único problema de Sodoma y Gomorra es que no había ni uno. Pero Dios escuchó la voz de intercesión de Abraham. ¿Entienden eso? Segundo ejemplo, el profeta Ezequiel en el capítulo 22, versículo 30. Todo el capítulo 22 del libro de Ezequiel, pero en el versículo 30, Dios, después de decir: voy a destruir al pueblo por sus pecados, voy a destruir a Israel, desataron su ira. Le dijo a Ezequiel en el versículo 30: si tan solo hallare un hombre, uno, que se pare en la brecha, no lo destruyo. Uno. El juicio de Dios puede detenerse solo cuando hay intercesión. De otra manera, va a seguir hasta que se concluya. Pero quiero que notes algo, por favor, de los 2 ejemplos que te acabo de dar. ¿Qué necesidad tenía Dios de participarle a Abraham y a Ezequiel de sus planes de destrucción? ¡Ninguno! ¡Ninguno! Pudo haberlo hecho sin avisarle a nadie. ¿Están entendiendo o no? Pero Dios busca intercesores que detengan el ejercicio de su juicio para transformarla en bendición. Y eso era lo que le estaba enseñando a Noé con palitos y bolitas. ¿Cómo lo hace? Regresemos por favor al arca. Dios le había prometido a Noé que no iba a volver a destruir la tierra, ¿se acuerdan? No es cierto, se lo iba a prometer apenas. Eso nosotros lo sabemos. Pero aún no estaba establecida la cláusula de la intercesión. Así que durante casi 6 meses, todo fue tormenta, agua, rayos, truenos. Dios no volvió a hablar. Dios no volvió a manifestarse. Digan todos, por favor, tormenta y silencio. En la mente de Noé, ¿qué pensaba? Dios está enojado. Me abandonó. Pero entonces dice el capítulo 8, versículo 1, que Dios se acordó de Noé. ¿Por qué se acordó Dios de Noé? Pongan atención, ¿por qué se acordó Dios de Noé? ¿Porque Dios es bueno? ¿Cómo que Dios no es bueno? Claro que no se acordó porque Él es bueno. Dios es bueno, pero también es justo. Esa palabra acordarse implica que algo llamó la atención de Dios. Algo lo hizo voltear. Literalmente como si algo o alguien lo llamara. ¿Qué tenemos aquí, mis queridos? Intercesión. Tal vez la primera de la historia. Pequeñita, pero suficiente. Con suficiente fe como para que Dios volteara y se acordara e hiciera algo maravilloso. No, estás conmigo, porque ahí viene lo mejor de todo esto. Ya nos estamos comiendo el pastelito. Ahora viene la parte. ¿Quiénes dejan para el final lo más rico de un platillo? Son de los míos. Son de los que no saben lo que es comer. Lo malo es que luego llega un avivado y se lo come, ¿verdad? Tienen que estar conmigo, por favor, porque esto es maravilloso. ¿Les queda claro que Dios se olvidó de Noé?
Es peor. El olvido de Dios es más fuerte, no es peor, es más fuerte que nuestro olvido. Yo he conocido hombres que se les han olvidado sus esposas. He conocido padres que se le han olvidado a sus hijos. Un día a mí se me olvidó mi hermana. La dejé en un gimnasio y fue por mí, se me olvidó. A lo mejor alguien de aquí se ofendería y se sentiría muy mal si Dios se olvidara de esa manera. ¡Ay! ¡Ay! ¿Dónde dejé a Bruno? No. Es más fuerte el olvido de Dios. Porque el olvido de Dios es: no voy a tomar en cuenta a Gabriel. No voy a tomar en cuenta a Rosy. El olvido de Dios es a propósito. ¿Sí les queda claro que Dios se olvidó de Noé? La intercesión hace que Dios se acuerde de Noé. No que diga: ¡ay! Sí es cierto, Noé. No. No, no, no. Sino que dice, voltea y dice: mi juicio, Noé, algo está pasando acá. ¡Ay, ay! Y lo que viene es... ¿Están listos? La intercesión detiene el juicio de Dios. ¿Quién le da gloria a Dios por eso? Pero no solo eso. Transforma el juicio en consolación. Lee esto, por favor. Capítulo 8, versículo 1 de Génesis. ¿Estás ahí? Les dije que regresáramos al arca. 8:1. ¿Ya estamos todos? ¿Allá atrás? ¿Sí? Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. No, es que tienes que poner atención en esto, por favor, en esta parte final. Ya vamos a acabar. Pero tienes que poner atención a esto. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. La palabra viento es la misma palabra para espíritu. Pero aún más, por la forma en la que está escrito en el original, cuando dice que hizo pasar Dios su espíritu, el espíritu, un espíritu sobre la tierra, esa parte sobre la tierra no es sobre como una preposición de sobre la tierra, sino se refiere a acerca de la tierra. Hizo pasar su espíritu en relación a la tierra. Ojo, por favor. Aquí está, y hasta lo puse con rojito para que se vea como cerecita. La intercesión detiene el juicio. Ya con esa, mira, a ver. Si Dios nos olvidara en esta tierra y nos abandonara a nuestra suerte, ¿qué? ¿Nosotros queríamos? Gloria a Él, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, porque... ¿Sí o no? Pero Él nos da la cláusula, la única. 1 con 1. Intercede. Si intercedemos, su juicio se detiene. Si ya con la otra le dábamos gloria a Dios, oye, no con esta. ¿Quién está conmigo? ¿No le daríamos toda la gloria a Él? Pero espérate. La intercesión detiene el juicio de Dios. Ya lo aprendimos. El ejercicio de su ira. ¿Me explico? El juicio de Dios es el ejercicio de su ira. Eso, ¡pum!, lo detiene. Pero de acuerdo a lo que dice el texto, es que hace que los asuntos por los cuales se desató la ira de Dios queden resueltos para dar paso a la misericordia y a la consolación de Dios. ¿Qué pasa cuando tú necesitas consuelo? Cuando te está yendo de la patada y andas... Alguien te agarra
tu mejor amigo, tu mejor amiga, y con todo su amor y su cariño, ¿qué es lo más que te pueden decir hacer? Ya. Todo, ¿qué te dicen? Todo va a estar bien. O sea, ¿qué es lo que está tratando de decirte? Que las cosas se arreglen, se resuelvan. Que te diga eso, ¿lo hace? No. Lo que está diciendo aquí es que cuando Dios manda su espíritu sobre la tierra, es que su espíritu comienza a arreglar todas las cosas que hicieron que se desatara la ira y su juicio. Eso es consolación. No que alguien venga y te diga todo se va a arreglar, sino que alguien venga y lo arregle. Eso es consolación. Eso es lo que Dios hace. Cuando nosotros intercedemos, cuando hay una persona que intercede, entonces se empieza a mover muchísimas cosas en el terreno espiritual que hacen que Dios mande su espíritu sobre los asuntos relacionados a lo que desataron su ira y los empieza a arreglar Él. ¿Te has portado mal? Eso desata la ira de Dios. Dios no viene y te dice, pórtate bien. Dios viene y arregla tu comportamiento. ¿Entiendes? ¿Sí entiendes o no? Eso es exactamente lo que está sucediendo en este momento con nosotros, mis queridos. Es la causa por la que no morimos. ¿Sabes por qué está Jesús sentado a la diestra del Padre? Ve el 8:34 de la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 34. Capítulo 8, versículo 34. ¿Lo tenemos? Dice ahí, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Y lean eso conmigo, léanlo conmigo. El que además está a la diestra de Dios, el que también, ¿qué dice? Intercede por nosotros. Esta, acá. Esta es la razón por la que tú estás vivo. No creas que es una casualidad que tú estés vivo. Esta es la razón por la que tú estás aquí, por la que ninguna bacteria te ha matado, por la que ningún accidente te ha tocado, por la que ningún criminal ha puesto su mano sobre ti. Esta es la razón por qué Él está intercediendo por ti. Si hoy salió el sol, si respiramos, si tenemos vida, si estás escuchando ese mensaje allá en la parte del mundo donde tú estás escuchando este mensaje, es solo porque Jesús está ahí diciendo, Padre, detén tu juicio sobre estas personas, no las destruyas. Y eso es porque, y es por eso, perdón, que tú debes entregarle tu vida a Jesucristo el día de hoy por completo. Pero ¿qué pasa con nuestra vida diaria? Somos salvos como Noé, pero seguimos en medio de tormentas, truenos, aguas tempestuosas. Es ahí donde entra nuestra intercesión. Tal vez tú sientas que Dios se ha olvidado de ti. ¿Hay alguien que sienta que Dios se ha olvidado de ti? Déjenme decirles algo. Es muy posible que Dios se haya olvidado de algunos y que lo esté haciendo. Yo lo veo. ¿Dios se puede olvidar de ti? Dios está ejerciendo juicio sobre algún área de tu vida, manifestando su ira.
¿Cómo puedes saber esto? Llevas meses y meses y no sucede nada. Tormenta y silencio. Tormenta y silencio. Tormenta y silencio. Y nada cambia. Si algún área de tu vida está así, tienes que tenerlo claro. Dios ha decidido no acordarse de ti hasta que su ira resuelva los asuntos por los cuales surgió en tu vida. O hasta que se levante un intercesor. Pero ¿a quién le gusta doblar sus rodillas? ¿A quién le agrada venir a las 9 de la mañana a clamar a Dios? Y si fueran a las 3 de la tarde sería exactamente lo mismo. Y si fueran las 8 de la noche sería exactamente lo mismo. Porque el problema no es el horario, el problema es la persona. Tal vez por eso Dios toma tan en cuenta el clamor de un intercesor, por ser tan escasos. Estamos hablando de una persona que, como Noé, dice: esto ya fue mucho. Algo está pasando. Algo más está faltando. Y entonces se levante, deje la actitud conformista y parcial y haga algo. Les pedí desde hace rato, por favor. No puedo estar volteando a cada rato. Y se levante, deja su actitud conformista y parcial, y se levante y haga algo por sí mismo y por los suyos. Eso que hizo Noé fue tener fe en medio de la tormenta y el silencio de Dios. Elementos comunes en un mundo de maldad, mis queridos. Tormenta y silencio. Eso hay en un mundo de maldad, porque Dios envía su ira, envía su juicio. Solo cuando un intercesor se levante, vendrá el espíritu de consolación a hacer que las tormentas se detengan, que las aguas se amainen, que los asuntos de maldad desaparezcan y vivamos día a día en plena bendición. ¿Habrá alguien aquí? ¿Algún intercesor? Gracias a Dios. Da esperanza en la oscuridad. Quisiera invitar a las personas. Todos puedan ver Cristo. Quisiera invitar a las personas. Si hay alguien aquí, todos están con sus ojos cerrados. Si hay alguien aquí que, si se pone un poquito más bajo el micrófono de ella, un poquito más fuerte el mío, por favor. Pero lo quisiera con el tema, por favor. Miren, esta conciencia de la maldad, de esas tormentas que no terminan, muchas veces nos acostumbramos a una vida que Dios no quiere que vivamos. Si hay alguien aquí que está en una situación de tormenta, si hay alguien aquí que está en una situación ya por meses, tal vez por años, y la situación no cambia, no viene la luz, no hay esperanza, te has dado por vencido en esta área o en aquella, te voy a invitar a que pases acá al frente, por favor, porque aquí hay intercesores que van a clamar por ti. Gracias a Dios. Pasen acá al frente. Si hay alguna persona, hoy creemos que tu situación va a cambiar.
Padre, en el nombre de Jesús, clamamos por estas personas, intercedemos. Yo te creo, Señor, que aunque Adriana es salva, tú le vas a bendecir, le vas a dar la respuesta, y hoy te acordarás de ellos, y te acordarás de su